Muy buenas noches, aquí estamos una semana más para vivir el misterio de una forma diferente. Esta noche traemos un relato, un expediente en el que mi compañero Eduardo, que ahora pasaré a hablar con él, fue uno de los protagonistas. Una noche que creo que jamás olvidará. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los que nos estáis viendo y nos dais la oportunidad de acercarnos a vuestras casas. La verdad es que el tema que vamos a tocar hoy es un tema investigado en el año 2015. Tendremos aquí a uno de las personas que formó parte de ese equipo de investigación. Una persona muy importante en esa investigación. Una persona muy importante en esa investigación porque además fue el autor de un reportaje para la famosa y conocida revista Año Cero, ¿no? Correcto. Bueno, yo creo que vamos a dar paso al vídeo de introducción para que conozcan un poquito más del lugar y después nos vamos directamente. Y hay que decir que no se pueden perder absolutamente nada de este caso. No, porque la clave está al final, como siempre. Son muchos los que aseguran haber sido testigos de un encuentro con lo paranormal y pocos los que se atreven a compartirlo con los demás. En el año 2015, una familia se pone en contacto con el investigador Juan Carlos Blanco. Están preocupados por los acontecimientos que su hija menor está viviendo casi a diario en su casa desde hace tiempo. Sin dudarlo, ponemos rumbo allí para conocer de cerca los detalles, encontrándonos algunas respuestas y viviendo en el lugar algunas experiencias de las que nunca nos olvidaremos. Esta noche, en Código Enigma, hablaremos de ello con Juan Carlos Blanco y os mostraremos los resultados que seguro no os dejarán indiferentes. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Bueno, en el año 2015 recibes una llamada de una familia que está muy preocupada por la situación que está viviendo su hija pequeña, ¿no? ¿A qué se referían con toda esa preocupación? Bueno, a ver, a mí me llamaron porque María, que es la hija, estaba viviendo una situación personal bastante delicada que le afectaba también a su vida diaria, ¿no? Ella afirmaba que desde hacía algún tiempo estaba viendo en casa una sombra como de una chica joven, ¿eh? Y que le susurraba, que le molestaba, que en cierto modo también le daba miedo. Entonces esto como le empezó a afectar, digamos, a toda su vida, a los estudios, pues evidentemente tenía miedo a estar en casa sola, incluso a dormir, tenía miedo. Pues nada, pues por unos amigos se pusieron en contacto conmigo para ver si podía acercarme, ¿no? y investigar un poquito allí a ver qué estaba pasando. Bueno, tú nos lo cuentas en esta expedición. Arrancamos, yo creo que había sido sobre las 6 de la madrugada o 6 de la mañana de un sábado y ponemos rumbo, yo te acompaño, Carlos Gabriel Fernández también te acompaña, sí. Y ponemos rumbo a esa otra parte de España donde, bueno, llegamos más o menos a las 11 de la mañana y tenemos un primer contacto con la familia. ¿Qué pasa? Porque hay un momento que vamos a hablar de él ya, ¿no? Hay un momento que para ti te impacta, ¿no? En ese primer contacto. Sí, a ver, es que al principio, cuando llegamos a la vivienda, y bueno, lo típico, ¿no? Nos conocemos, nos presentamos y bueno, subimos entramos en su casa, subimos al piso de arriba donde viven y bueno, pues lo típico, estamos charlando, hablando de un montón de historias, ¿no? O sea, en general no estábamos hablando precisamente en ese momento ni de María, ni de lo que sucedía allí, simplemente pues hablando un poquito de todo. Y bueno, me pasó una cosa muy extraña porque noté que algo o alguien me estaba tirando de un brazo, me estaba sujetando el brazo izquierdo. Y claro, evidentemente me di cuenta que allí no había nadie tirándome del brazo, es decir, no había nada ni nadie que pudiera justificar, ¿no? Ese tirón, este dolor que yo sentí en el brazo, con una especie de agarrón con tirón, y claro, pues evidentemente me llevé una sorpresa, porque me di cuenta de que allí algo pasaba, algo realmente estaba pasando.
Claro, y esto después, es que además yo recuerdo que nos lo cuentas a Carlos y a mí, ya cuando estamos comiendo, porque tampoco quería sugestionar, ¿no?, a la familia, por si a lo mejor era algo que tenía una explicación. Claro, bueno, explicación lo dudo, pero bueno, no, era una cuestión de que primero me pilló por sorpresa, ya para empezar, ¿no? Y segundo, evidentemente, que no quería decir nada para no asustarla a ella. O sea, yo preferí contároslo después, tranquilamente, mientras comíamos, antes de empezar por la tarde las grabaciones de investigación y demás. Preferí hacer así, simplemente para que ella no se enterase y contároslo primero a vosotros y a ver que, pues, si se lo decían. Bueno, de hecho nos fuimos de allí sin contárselo al final, ¿no? Sí, O sea, al final lo comentamos ya de camino. Exactamente, lo comentamos ya prácticamente de camino ya de Vigo, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que fue una situación, pues te digo, un poco extraña. Fue la primera vez, digamos, que me pasa algo que puedo tachar de paranormal, ¿no?, que puedo definir como paranormal o al menos sí, algo extraño. que vives en tus propias carnes. Efectivamente, ¿no? nunca me había sucedido nada, a pesar de otros sitios que visité, lugares de investigación y demás, jamás me había pasado nada. Pero ese día, estando allí, pues eso, así, tranquilamente charlando en grupo y tal, sucede eso. Y lo que me llamó la atención, una de las cosas que me llamó la atención es que nadie se diera cuenta que yo... ¿De tu actitud? Sí, de mi actitud, que yo me giro y hasta me golpeo con mi mano derecha el brazo izquierdo, porque sentí dolor, un momento que sentí dolor, o sea, es como si algo estuviera agarrándome para llamar la atención, algo así, para que te hagas una idea. Imagínate un niño pequeño, ¿no?, cuando se te agarra del brazo, que está tirando para llamar la atención. Bueno, claro, pues como hay que decir que había allí un perrito que tú al principio lo atribuiste y dijiste, a ver si fue el perro, No, pero claro. es que lo habían echado. Yo me giré y dije, yo a ver si el perro que se subió con las patas o no, pero el perro no estaba allí, no había nada. Claro, de hecho yo fui testigo, ¿no?, de cómo lo cogió Claro. la señora, venga, que eres un pesado Claro, y tal. claro. Y De lo hecho, sacó. otra cosa extraña que me sucedió, que me pregunto después, es por qué en el primer momento en el que siento el agarrón no me giro y veo. O sea, lo normal, ¿no? Alguien te está agarrando, pues... ¿Qué pasa? Que, bueno, como en ese momento estábamos en grupo hablando, estaba Tina, la madre de María, hablando con todos allí, estábamos formando una especie de círculo, yo por educación en ese momento estaba viendo para ella y no giré la cabeza, no le di más importancia porque al principio era como una sujeción leve. Claro, cuando me di la vuelta y vi que no coincidía, luego pues quise pensar durante un tiempo que como Carlos estaba a mi izquierda, cerca mía, pero Sí. como a un metro y algo, allí con José, con el padre de María, viendo unas fotos y tal, pensé, igual fue él que me apretó con la bolsa de la cámara, pero me di cuenta que la bolsa de la cámara la llevaba en el hombro izquierdo del lado contrario al que tendría que estar, aparte que estaba como a 1,5 metros así de mí. Entonces, claro, llegó un momento que dijo, uy, aquí pasó algo raro. O sea, en ese momento me di cuenta. Yo tuve la sensación, ¿no?, cuando llegamos allí, la verdad es que yo no sentí nada, yo tengo que decirlo, no sentí nada más que un poquito de tristeza cuando nos fuimos, que yo lo comentaba en el coche, ¿no?, porque, hombre, miraba a una niña que estaba viviendo una serie de experiencias que nosotros, pues que tampoco podíamos ayudarla, podíamos explicarle un poquito lo que le estaba pasando, porque hay muchas personas, ¿no?, que le pasan cosas así, más de las que nosotros pensamos, pero realmente yo no viví nada, pero cuando tú me lo contabas, yo tengo que decirle a todos que Juan Carlos venía asustadísimo, o sea, asustadísimo no, más bien impresionado, ¿no?, como diciendo, Dios, acabo de vivir una experiencia que en mi vida, ¿no? Estaba más bien emocionado. Emocionado, claro, porque hay que decirle a todos que el buscador de misterio, el investigador, pues siempre quiere ser el protagonista de esa historia, ¿no? En este caso, tú fuiste el protagonista de tu propia historia. Bueno, sí, lo sufrí, pero bueno, realmente el protagonista es María, que es la que sufre Sí, eso, pero digamos, tú en tu a diario. propia historia. Sí, María, sí. lo vamos a ver a lo Sí, largo sí, de la sí. noche, Sí. que María fue más de una vez la protagonista. Sí, bueno, me sirvió un poco para entender ahora a un testigo cuando sucede algo. ¿Me explico? Es decir, no digamos a negar las cosas por negarlas, en principio, o a pensar que todo es debido a la sugestión, que todo es debido a nuestra cabeza, sino que te das cuenta de que dices, a ver, yo sé perfectamente que sentí que me agarraron. ¿Ya? ¿Me explico? O sea, no... Que lo sentiste como algo físico. Lo sentí como algo físico completamente. Pueden decir, bueno, igual es una sensación. Bueno, pues no sé. Dudo mucho que sea una sensación, porque entonces cualquier cosa puede ser una sensación. ¿Ya? ¿Me explico? Es que no... Yo sé perfectamente que a mí me agarraron y empujaron del brazo intentando llamar mi atención. Eso es lo que sé. Cuando me giré, eso dejó de
de suceder. Y hasta hubo un momento, que creo que os lo conté también, que fue un poco raro porque ese agarrón yo creo que duraría como 5 segundos, más o menos, 5 o 6 segundos, puedo más o menos suponer por ahí. Que el momento en que siento mucho dolor, hay un momento, un segundo en el que siento como un fuerte, muy fuerte aquí en el brazo, que tengo la sensación de que me alejo de vosotros. Es decir, estoy ahí, estamos todos allí, os veo allí, os escucho, pero os escucho lejos, como si yo me hubiera ido a otra parte, o vosotros os hubieseis ido, algo así, una cosa muy extraña. Digamos que en ese momento es como si hubieras cruzado algo dimensional, ¿no? Como que de repente se estira y vuelves al sitio. Yo seguía escuchando, os seguía viendo, todo perfectamente, pero durante un segundo, segundo y medio, la sensación que tuve es como que estabais muy lejos, os escuchaba como lejanos. Es decir, o sea, como que afectó a mi percepción esa circunstancia. Es muy curioso y son cosas que a lo mejor en ese momento no las piensas por eso, por la emoción y tal, pero cuando ya empiezas a recapacitar, a hacer un poquito, a recordar un poquito todo lo que acabas de vivir, te das cuenta de que hubo más cosas a lo mejor de la simple sensación de que te acaban de agarrar, ¿no? Sí. A ver, la sensación siempre es extraña, porque no sabes lo que está pasando. O sea, lo único que tienes, hubo un momento que la sensación solamente era dolor, porque me apretaba fuerte. Pero después de que sucede eso, lo que te queda es una sensación de empecé a ver para todos los lados. De impotencia, de decir, ¿qué me pasó? No, sino de, más bien, en mi caso fue, igual fui un poco chulo pensando, pero fue de, sí, me buscas, pues estoy aquí. O sea, de reto, ¿no? De que algo, yo sé que algo me agarró, me sujetó, y es algo que evidentemente no puedo entender, no puedo comprender, pero que entiendo que fue algo intencionado, en el sentido de que vino a por mí, eso vino a por mí de alguna manera, a llamar mi atención o lo que sea, pero vino a por mí. Bueno, lo iremos viendo a lo largo de la noche, que llamó la atención a más personas. De hecho, por la tarde, como os comentábamos antes, volvemos a la casa y ahí es cuando nos entrevistamos con María, que nos llega a decir que lo que ella siente llega a absorberle toda la energía. Vamos a ver el primer testimonio de esta noche con su protagonista María, y esto es lo que nos contaba. De pequeña ya veía cosas y tal, pero bueno, de pequeño pues pensaba que me lo imaginaba o alguna cosa así. Y a principios de 2014 o por ahí, pues como que empecé a verlo mucho más fuerte y ya como que me molestaba y pues lo dije en casa y tal. Pues yo ya sabía que era una chica, que era así joven y yo no sentía que era buena, a mí no me gustaba nada, o sea, me hacía bastante daño. Y no, es que no, hubo una época que no, es que no podía dormir, no estudiaba nada, no comía, es que no, me quitó toda la energía, no podía hacer nada. Juan Carlos, María nos dice que esto le sucede desde hace ya tiempo, ¿no? Y que no siempre lo ve, pero que muchas veces, muchas y cada vez más, está viviendo este tipo de experiencias. No es lo único que vive ella. No, a ver, María es una persona que tiene una sensibilidad especial, digamos, ¿vale? Se le ve, se le nota. Cuando fuimos a Río Seco, llevaba más o menos 1 año y medio, 2 años viviendo esa situación. De hecho, era una situación que, como antes comentaste, le consumía sus energías, ¿no? Le agotaba, le influía en todo, en su vida, en los estudios, en todo, ¿no? Ten en cuenta que creo que tenía 15 años en ese momento. Años, eso, sí, 15 años. Bueno, no era tan niña, pero vamos, y que estaba estudiando, vamos, y le estaba influyendo en todo. Ella, ya de pequeña, según nos contó, percibe cosas. Percibe, pues creo que una vez nos había contado que en una iglesia había visto a su abuelo, al que no había conocido, es decir, es una persona que ya de por sí tiene una sensibilidad especial y puede ver, pues, a personas supuestamente muertas. ¿Qué pasa? Que aquí hay una cosa que es diferente, que ella no ve a esta chica como ve a otras personas, ella ve una sombra.
e intuye que es una chica joven y que es una chica porque evidentemente ve por la forma de la vestimenta que es un vestido que le parece un vestido antiguo, vestido de estos de... ¿no? Sí, que eso nos resultó muy curioso, ¿no? Exactamente, pero lo curioso es que ella ve sombras en este caso, no ve una cara, no puede definirla concretamente, ¿no? No puede definir sus características, simplemente eso. Y eso que, bueno, pues que casi todos los días en algún momento se le aparece, la ve pasar por el pasillo, entrando en una habitación, que cuando está durmiendo se acerca a ella, también le susurra cosas al oído, incluso a su hermano cuando está durmiendo. Y recuerdo que nos decía que a veces sentía como ella se peinaba, o sea, Sí. esta aparición Sí. que se peinaba Sí. y decía, tiene el cabello largo porque se peina, pero no la miraba como podemos decir, como físicamente, ¿no? O como si fuera un holograma. Exactamente. No, porque muchas personas pensarán, bueno, el típico fantasma de las películas. No, ella era como la percepción de que estaba viendo a una niña. Bueno, Sí, una chica, una chica niña. joven, Sí, decía que era Sí, alguien joven. Pero tenía la sensación, que me decía ella, que le tenía miedo porque tenía la sensación de que era mala. Sí, de hecho hay que vamos a verlo ahora, en el segundo corte que tenemos del testimonio de María, en el que María nos dice que un día por la mañana se levanta y aparece arañada. O ella que siente que es agredida por este, vamos a llamarle ente de momento, ¿vale? Mientras no desvelemos lo que nosotros después averiguamos allí. Vamos a escuchar el segundo corte y continuamos. Pues una vez me levanté de la siesta con todas las muñecas arañadas. De historias, mi hermano me encontró llorando, la oía llorar o quejarse y siempre me llamaba o alguna cosa así, y alguna palabra, y la oía o la veía pasar por la puerta. Yo a esta habitación nunca entro. Yo si estaba conmigo alguien, sí, pero yo a esta habitación no me gusta nada. A esta concretamente, ¿A esta? que es la de tus padres. Sí. Yo aquí no, es que no me gusta estar nada. Aquí los gatos se ponen también malos. Juan Carlos, María nos cuenta que se despierta de una siesta y que se encuentra, pues lo que decíamos antes, ¿no? Arañadas sus muñecas. ¿Existen casos en el que la testigo haya sido atacada por este tipo de apariciones? ¿Tú conoces o conocías algún otro caso en el que la testigo hubiese sido atacada por este tipo de entes? Bueno, es que atacada no sé si es la palabra en este caso, porque bueno, ella tenía unas marcas longitudinales perfectamente rectas en el antebrazo, que fue lo que nos mostró, pero a ver, en la literatura, si buscas en la literatura la investigación de estos casos, claro que hay muchos casos en los cuales la persona supuestamente es agredida, ¿no? Existen estos casos. Lo que sucede es que yo no me había encontrado personalmente con ninguno. De todas formas, esto sucede durante la noche, en teoría. Ella no recuerda que eso hubiese sucedido, simplemente se levanta con esas marcas, y puede ser que lo de las marcas tenga otra explicación, no tiene por qué ser, en este caso yo no lo relaciono con el tema de lo que ella ve. Sí, sería algo un poquito, digamos que podríamos pensar, bueno, pues a lo mejor se lastimó ella. Efectivamente, soñando, porque sí que durmiendo. ocurre, ¿no? Muchas veces, que a lo mejor te rascas durmiendo. O puede ser psicosomático incluso, Exacto. estrés, demás. Es decir, yo en principio eso no lo relaciono, no lo veo. Podría ser, pero en principio no le di demasiada importancia a eso, porque creo que se los pudo haber hecho ella perfectamente. Sin embargo, lo curioso de todo esto es que, a pesar de que María es la protagonista principal de nuestra historia, sí que es cierto que hay un momento en el que tú nos lo comentabas, que incluso teme por su hermano, ¿no? Que duermen en la misma habitación y que parece ser, bueno, pues que ese ente con una actitud amenazante le está diciendo a que le hago daño, ¿no? Pero vamos a escucharlo de la voz de María, porque es nuestro tercer vídeo. Vamos a escucharlo y después vamos a comentarlo. Muchas veces veo la silueta. La cara hasta que no la he visto hasta que vi la foto esa que me enseñaron, pero siempre veo la silueta, sí, la sombra, pero se nota que es una chica, tal, y así. Y siempre, este año fue una época que empecé a pasar, porque si no, no podía hacer nada. Y muchas veces cuando estamos en la cama, que él duerme al lado mío, está encima de él. Es que
está como molestándole a él. Cuando estoy yo durmiendo. Cuando estás dormido, pues me empieza a hablar él. Son palabras que no se le entiende nada, pero es que está ella encima y yo cojo corriendo y lo despierto. Y él, todo lo que pasaba y todo eso, yo hasta este verano no se lo he contado. Bueno, Juan Carlos, hay algo que nos sorprende muchísimo, ¿no?, cuando estamos grabando el testimonio de María, y es que ella no sabe nada, absolutamente nada, de lo que te sucedió esa mañana, y ella nos cuenta algo que a ti te impacta, ¿no?, que es algo que ella vivió y que tú dices, ahí está, Sí. Esa es la pista. Sí, claro, es que yo, claro, como no habíamos hablado nunca con ella personalmente, no me había contado ella nada específicamente, solo había hablado con su padre por teléfono, nos contó pues que un día, llegando a casa de madrugada, de noche, pues nada, que entró en la finca y encendió la linterna del móvil, porque no había luz, entonces encendió la linterna del móvil para poder ver y subir por las escaleras, y notó como algo la sujetaba por las muñecas y le movía los brazos, ¿no?, de manera que hasta creo que se le cayó el móvil al suelo, o sea, claro, se asustó muchísimo, ¿no? Entonces ahí, cuando contó eso, evidentemente yo me identifico con ella, o sea, porque no son muchos los casos en los cuales las personas que dicen ver algo entran en contacto físico, digamos, con ese algo, ¿no? Entonces, claro, yo en ese momento cuando lo cuenta, sinceramente la creí porque evidentemente unas horas antes acababa de vivir yo una cosa parecida, es decir, me di cuenta que no era una cosa de su imaginación, ¿no?, lo que estaba pasando. Yo me di cuenta enseguida de que ahí estaba pasando algo, y lo que ella percibe, sea lo que sea, existe, está ahí, no es fruto de su imaginación, ¿no? Es decir, que le hubiera pasado prácticamente lo mismo que a mí, sin ella saberlo, porque yo no se lo había contado a nadie, evidentemente, no lo sabía. Claro, es que además no lo lo sabía curioso nadie. es eso, que lo habíamos comentado en el Claro. restaurante, mientras comíamos, entre los tres allí, Sí. bueno, y Daniel, que nos acompañaba, y su Sí, madre, sí. Pero vamos, con ya la no familia, estaba, con nadie, no, si Claro. vosotros no sabíais nada, lo comenté yo en ese momento, en la comida, y después ya cuando fuimos por la tarde, es cuando ella nos contó esa experiencia, una de las muchas que le tenía pasado. Una de las ¿no? muchas experiencias. Pero bueno, que esa, claro. digamos, es más, quizás un poquito más importante, porque es una experiencia física que tiene con ella, con ese ser que ella ve, con esa chica que ella ve, digamos que ella entiende que es digamos, que la causa es la misma, que eso fue provocado por esa chica que ella ve, ¿no? Además, qué casualidad, ¿no?, que en el momento en que nosotros estamos allí, claro, bueno, tú vives esa experiencia, ella horas después, porque podía habernos contado miles de experiencias más que tuvo, ¿no? Pero justo cuando llegamos allí se pone a hablar, ¡pum!, y te cuenta, dice, pues una vez, pero vamos a escucharlo ahora en el cuarto vídeo, que ella misma nos lo cuente, que es muy importante. Hace poco vine por la noche, no sé si serían las 2 o las 3. Estaba pasando por la cochera y estaban todas las luces apagadas, y por no ir encendiendo una y tal, pues saqué el flash de la cámara, iba así con el flash alumbrando para el suelo. Y como que me agarró así las manos y se me quitó el flash y todo, y me quedé así. Y cogí, salí corriendo, pero me agarró así las manos fuerte, y hacía mucho que no tenía contacto ni me pasaban cosas de estas, y hasta me fui acostumbrando, y una época fue hace medio año, un año así, como pasé totalmente, como si no existía, y fue mucho peor. Me empezó a atacar mucho más fuerte, a verlo mucho más, estaba más presente. ¿Tú estás completamente segura de que es una figura femenina? Sí. ¿Por qué? ¿Por la forma de la sombra? ¿Porque lo intuyes? ¿Por qué? Sí, bueno, aparte por la forma, y se le ve así un vestido y así, pero no sé, yo sentía que era una chica así joven. Joven, además. Vale. Desde la última vez que te pasó esto, más o menos, ¿cuánto tiempo pasó? Es todos los días me pasa. ¿Eso te pasa a diario? Sí, más o menos ya todos los días, más o menos. Hombre, no tan fuerte todos los días, alguna vez de vez en cuando me quedo sola. Cuando me quedo sola es cuando más la veo, cuando más me llama o alguna cosa así. Claro, mi hermano no ve nada y no sabe nada, y siempre le digo, mira, está a tu lado. Bueno, después de escuchar el testimonio de María, sin duda va toda la investigación
va cogiendo ya sus tintes de misterio, ¿no? Cada vez es más misterioso todo lo que ocurre aquí. Y bueno, nos ponemos a hablar con el padre, con José Amadeo, que nos cuenta que él, por propia iniciativa, comenzó una investigación que le dio resultados porque descubrió quiénes habían sido los antiguos moradores de esa casa, ¿no? Eran una madre y una hija. Cuéntanos un poquito, a ver qué... Sí, claro, la casa no era de ellos, la compraron y la estaban reformando, y es una casa ya antigua, ya tenía bastantes años. Ahí parece ser que había vivido una señora que era bruja, que se dedicaba a la brujería, y su hija, que bueno, que fue una chica que tuvo una muerte trágica, joven, pero muy trágica, y que eran los que estaban ahí. Bueno, José Amadeu creo que es de ahí, de ese pueblo, pero claro, estas personas ya habían vivido hacía mucho tiempo. Hacía mucho tiempo, claro. De hecho, hay un detalle, ¿no? Tú te acuerdas que nosotros llegamos a la casa, entramos en la cocina, yo no sé si fuiste tú o fue Carlos Fernández, que le llamó la atención algo que había colgado detrás de la puerta. Yo creo que era, y que nos habían dicho que no, esto estaba ya aquí, era de la brujería o algo así. Sí, sí. Y ya lo dejamos ahí. Sí, para que no entrara la brujería o algo así. Sí, se había encontrado una especie de amuleto que se utiliza en brujería, que es una especie, pues, una especie de amuleto para espantar, digamos, a los malos espíritus. Pero bueno, es una cosa que se encontraron ellos allí. O sea, no es algo que yo sepa, no es algo que hayan puesto ellos, sino que ya estaba allí. Sí, sí, que ya estaba allí. Sí, por eso a mí me había llamado la atención. Después, claro, pasa tanto tiempo que no lo piensas, ¿no? Pero ya cuando empecé a volver a releer, porque hay que decir que todo esto tú lo escribiste para la revista Año Cero, salió un reportaje publicado. Cuando vuelves a releer todo el artículo y tal, dices tú, es verdad que nosotros habíamos visto esto, y ya te digo, no me acuerdo si a ti o a Carlos, que le habíais preguntado, oye, ¿y esto? ¿Qué hace aquí esto colgado detrás de la puerta? Y dijo, no, esto ya estaba aquí y era para espantar a las brujas, o a lo mejor para que no escaparan de la casa, ¿no? En este caso. Bueno, como tú bien dices, la hija había fallecido de una manera muy dramática, y lo que más claro tiene María, o lo que más claro nos quedó de María, es esa sensibilidad de la que tú nos hablabas, ¿no? Que tiene una sensibilidad que, no sé, de hecho nos lo mostraba, que era muy madura, ¿no? Porque muchas personas podrán pensar, oye, María a lo mejor estaba sugestionada, ¿no? Es una adolescente, una edad difícil, pero ¿tú crees que realmente estaba sugestionada? Yo tengo la respuesta, pero ¿tú crees que estaba sugestionada, María? Yo a los 5 minutos de entrar en la casa sé que no. En el momento que entré en la casa y me sucedió lo que me sucedió, tenía muy claro que estaba ante algo auténtico, no ante sugestión ni ningún tipo digamos, de sentimiento personal ni nada de eso, sino que algo hay, evidentemente algo hay ahí, y si es lo que ella dice, si lo que pasa ahí, si ese efecto fue provocado por lo que ella ve o no, no lo sé, pero lo que está claro es que ahí pasa algo, y sabes que, bueno, conocemos a muchas personas que tienen, pues, una especie de sensibilidad especial y que dicen ver cosas, pues, que yo no puedo ver, por ejemplo, ¿no? Y que muchas veces lo dicen, tú dices, bueno, pero después tienes una prueba, ¿no? De que eso que te dijo, que tenía razón, que realmente lo estaba viendo, ¿no? O viviendo. Yo creo que esto para nosotros fue una lección de que debemos siempre, por lo menos, escuchar al testigo, ¿no? Claro. No decir, está loco. No, claro, es que lo fácil es decir que eso todo son cosas de la mente, ¿no? O, bueno, o simplemente, pues, que ese día alucinó por algún motivo. No, pero estamos hablando de una cosa que le sucede a una persona durante mucho tiempo. ¿Me explico? O sea, no estamos hablando de algo espontáneo, pasajero, que surge un día, que te puede pasar una cosa extraña un día cualquiera a lo mejor, ¿no? y que tú se lo atribuyes a algo paranormal. No, aquí estamos hablando de un problema que ella vive día a día y que le afecta en su vida, y que te das cuenta de que es una persona, era una niña en ese momento prácticamente, es una persona que lo está sufriendo, que lo está viviendo, y lo que te está contando te das cuenta que ella lo vive, sea cierto o no, lo vive de verdad, es decir, le está afectando, y no es una persona que buscase ningún tipo de protagonismo, al revés, al contrario, ¿no? Es decir, te das cuenta que ahí hay un problema de verdad, ¿no? Y sinceramente yo creo que si no fuese por lo que a mí me sucedió, yo me hubiera ido de allí como fui de otros sitios,
pensando que, bueno, eso es una cosa muy personal, muy subjetiva, lo que ella está contando. No tendríamos... Claro, que no tienes una explicación, no tienes Claro, una prueba. claro. Bueno, a pesar de que, vale, la prueba es el testimonio, ¿no?, del propio testigo, pero en este caso hay que puntualizar que María no solo vivió ella este tipo de, digamos, de contactos, ¿no? También su hermano Fernando, yo recuerdo que nos contaba, ¿no?, que estando abajo con su hermana había escuchado ruido en su casa. Sí, eso claro, es que allí no solo a María le pasaron cosas extrañas, digamos. María es, digamos, la persona que lo sufría habitualmente, pero también a su madre y a su hermano le pasaron cosas estando en casa solos. Por ejemplo, ella estando con su hermano abajo, pues en el garaje del coche, en cocheras, estaban solos en casa y escucharon como en el piso de arriba, donde está la cocina y salón, que tienen allí también, es una cocina abierta, escucharon claramente cómo una mesita que tienen allí al lado del sofá, cómo se arrastraba por el suelo, o sea, que alguien la había arrastrado. Y claro, se quedaron asustados porque dicen, oye, que estamos nosotros solos, que arriba no hay nadie. Aparte decía Fernando que era una mesa que él todos los días tenía que mover para abrir la mesa de la cocina, pues tenía que moverla. Entonces que él decía, hombre, localizo perfectamente de dónde viene el ruido. Sí, o sea, porque estaban justamente debajo, dijo, lo escuchamos perfectamente justo encima. Y decía, esa es la mesa que movemos todos los días, o sea, es el ruido típico cuando arrastras y tal, es la mesa que movemos todos los días. Es decir, lo reconoció al instante, y ella también, o sea, eso no tuvieron duda. Claro, estaban solos, pero es que incluso le tiene pasado cosas incluso a gente que no es de la casa. O sea, a mí me contó José Amadeu como una vez vino una pareja de amigos de ellos allí a su casa y la chica salió un momento al pasillo, fuera lo que es la terraza, bueno, terraza cerrada, ¿no?, pasillo y tal, a fumar un cigarro, y salió espantada, entró espantada corriendo diciendo que ella había escuchado pasos a su lado de una persona que pasó al lado de ella y estaba completamente asustada. O sea, no solo le pasa, digamos, a ellos, los que viven allí. Claro, sino que a la gente también que por ahí anda, ¿no? Efectivamente. También hay otra experiencia que vive la madre, ¿no?, que vive Tina, la madre de María, y que también es una experiencia muy curiosa, porque ella está en el baño secándose el pelo, había puesto madera en la cocina de hierro para que, bueno, quitar la humedad, y de repente pues ve humo, ¿no? Era algo así. Sí, ella estaba en el baño, secándose el pelo, y tenía a su madre en casa. Su madre la había dejado allí en el sofá, en la cocina, y bueno, había puesto pues unos leños en la cocina, ¿no?, porque, evidentemente para ambientar la casa y tal, y pues por algún motivo aquello ardió, empezó a arder, empezó a salir humo, pero ella estaba dentro y no se enteraba, estaba con el secador y no se enteraba. Pero de repente tenía la puerta cerrada, escuchaba cómo cómo se movía la manilla de la puerta, como alguien que desde fuera quisiera abrirla. Claro, ya, al principio dijo, esto igual es el aire que me la está moviendo, ¿no? Pero nada, era muy insistente, hasta que vio que aquello, dijo, ¿qué está pasando aquí?, ¿no?, porque era muy fuerte. Además hay que decir que la madre de Tina, es decir, la abuela de María, estaba en la cocina. Sí, estaba allí, claro. Era muy mayor y exactamente, estaba allí. Corría peligro, vamos. Sí, corría peligro porque se estaba llenando de humo toda la estancia, todo lo que es la cocina. Entonces, ella escuchó, claro, llegó tanta insistencia a la puerta ahí y tal, dijo, ¿qué pasa aquí? Entonces abrió la puerta y fue cuando vio el humo y fue corriendo a sacar a su madre. Entonces ella tenía muy claro, nos contó que tenía muy claro que algo le había avisado, que algo le había avisado de lo que estaba pasando, ¿no?, que su madre se podía haber muerto allí. Claro, es que es como si, a ver, al principio podíamos pensar que ese ente que María ve o que siente, que puede ser agresivo, ¿no?, por lo de los arañazos, que bueno, puede tener una explicación más normal. Y sin embargo, en esta ocasión, el testimonio de la madre nos dice como un héroe, ¿no? O sea, gracias a ella, pues yo salí y vi esto. Claro, si se lo atribuimos todo a esa sombra que ella ve, sí. Es que María parte de una... María no dice que la chica sea mala, dice que ella cree que es mala, porque, claro, ella cree que es mala porque la molesta, la asusta. Claro. Es decir, la percepción de una exactamente. Cría, ¿no? Entonces,
¿qué va a decir? Si me está molestando, si fuera buena, me dejaría en paz, ¿no? Claro. Podríamos decir esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, algo le avisó a Tina ese día, porque ya notaba como en la puerta, que la tenía cerrada por dentro, notaba como la manilla se movía, la puerta se golpeaba plum, 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 continuamente, como si alguien estuviese intentando abrir la puerta para, ¿sabes? Sí, para entrar para y avisarle o algo. advertirlo. Y entonces, claro, al final, pues fíjate, esa experiencia tan extraña, pues igual salvó la vida de la abuela María. Bueno, nosotros ahora vamos a viajar en el tiempo. En este caso, el protagonista es el padre, el cuarto en discordia, ¿no? Pero ya tenemos que viajar en el tiempo, pues unos años atrás, ¿no? Cuando él, por allí, por esa zona, saca una serie de fotografías y hay una fotografía que a nosotros nos causa mucha curiosidad, porque es una fotografía en la que se puede ver, la vamos a ir viendo en pantalla, en la que se puede ver como una especie de luz, ¿no? Que sale. Y lo que fue además precisamente, ahora que lo recuerdo, fue precisamente esas fotografías que Carlos Fernández estaba viendo con José Amadeo en la mesa. Exactamente, cuando a mí me pasó eso, sí. Sí, exacto. Sí, sí. Y bueno, sale una luz y nosotros, claro, decíamos, bueno, cualquiera puede decir, no, oye, es una fotografía montada, hoy en día todo lo hace, pero es que nos dijo, tomad, aquí tenéis los ¿cómo se llama? Los negativos. Sí, los negativos. ¿No? Y eso nos sorprendió muchísimo, porque Río Seco de Tapia es un lugar, vamos, lleno de misterios. Sí, es que nos sorprendió el pueblo. Sí, sí, nos contaron muchas historias de personas diferentes, o sea, no solo ellos. Es verdad, aquella fotografía es bastante llamativa, porque es una foto pues, sacada pues, a un monte, a un bosque que hay ahí enfrente, y en un muro se ve una especie de, como si saliese fuego del muro, de la tierra. Curiosa. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Sí, aparte muy grande, o sea, la imagen sería una especie como de energía, ¿no? Sí, es que no tiene nada que ver con que se desvelara la fotografía, ¿no? Que pasaba muchas veces, o que fuera un rayo de sol ahí que penetra por una esquina y tal, que verías otro tipo de reflejo, ¿no? En este caso, en la fotografía se puede ver perfectamente, es como dices tú, ¿no? Una especie es como una explosión de energía que sale de ahí, es una cosa muy rara. La verdad, claro, el hecho de que nos enseñase los negativos, en el cual sale evidentemente también esa imagen, esa fotografía, ya era antigua. Sí, era antigua. Es decir, esa foto... 15 años creo que nos había dicho que tenía la fotografía. Sí, ya nos dijo él, porque él es muy aficionado a la fotografía, saca muchas fotos y bueno, y sacó esa, que claro, se lo vio cuando la reveló, evidentemente, no lo vio en el momento. Y bueno, es un pueblo muy extraño, es un pueblo un poco curioso, extraño, porque pasan muchas cosas. Muchas cosas luminarias, por el que ven, por el bosque, muchas veces de noche. Sí, y además hay otra cosa muy curiosa. Tú recuerdas que, vamos a ver también la fotografía, en el momento de nosotros, bueno, estamos hablando allí con él y él nos muestra un cartón en el que hay un dibujo. Sí. ¿Lo recuerdas, no? Sí, perfectamente, sí. Y ese dibujo era súper curioso. Es que es que una cosa es decirlo aquí y otra cosa es verlo, ¿no? Claro, no, aparte lo que sucedió, como nos contó él, es que ellos tenían apoyado pues, un cartón encima de una ventana, de un cristal, ¿vale? En la parte de abajo, y que una gotera de agua que fue filtrando mojó el cartón y creó una figura que parecía una figura humana, con cabeza, orejas, hombros, hasta ahí, ¿no? Todo, en realidad es una mancha de humedad, pero que por capricho... Muy casual. Sí, pero que por capricho tenía una forma humana, una forma completamente humana. Y aparte, no sé si recuerdas que se veía perfectamente se veía las orejas, y en una de ellas se veía como una cosa alargada que parecía que pensábamos... algo así. Claro, que parece un pendiente, ¿no? Sí, lo pueden ver en pantalla ahora, con un pendiente que se alargado. fije, ¿no? Todos. Efectivamente. Bueno, pues fíjate, eso es curioso, porque eso incluso ellos te enseñaron un vídeo de unos segundos donde se sorprende cuando llegan y lo graban, ¿no? Dicen, mira lo que apareció, no sé qué, están allí viéndolo. Y fue hecho por una gota de agua, ¿no? O sea, es curioso, porque puedes decir, bueno, es una pareidolia de estas, o ¿Casualidad o causalidad? Casualidad, sí, claro. Pero la verdad es que era impresionante, porque mira que es difícil que por una gota de agua se llegue a formar una figura humana casi tan perfecta, digamos, por figura humana, ¿no? Y bueno, es una de las... Cosas que nos fueron sorprendiendo de Río Seco y de este expediente que, bueno, tú plasmaste en esa revista, Año Cero. Y
Pero no es el único caso que ocurre aquí y bueno, con el tiempo te vas enterando de más cosas y más cosas y más cosas y te cuentan la historia de que allí, en este mismo pueblo, se aparecía un militar carlista en una casa, y que es una historia, a mí, yo creo que fue, dije yo, Dios mío, eso sí que queremos verlo, ¿no? Sí, bueno, esa historia ya me la habían contado un año o dos antes. Una persona que vive allí, que yo, bueno, es un amigo Dani, no, mi amigo Dani de León, que es su pueblo y tal, y que habíamos ido un verano, pues habíamos ido hasta allí, estuvimos en el pueblo, en casa de su madre, y fue su madre quien nos la contó porque quien vivió esa historia, quien vivió eso, fueron sus primas, ¿no? Cuando ella era niña, sus primas vivieron una historia, vivían en una casa justo enfrente, bueno, ves que sabes que el pueblo es pequeño, todas las casas están muy cercanas, muy pegaditas, ¿tal? Es una casa alargada, y ella nos contó que tenía dos primas y una de ellas estaba gravemente enferma, estaba muy mal, y que de repente pues empezó a decir que todas las noches le venía a visitar un señor que ella describía como muy elegante, alto, así bien parecido, y que iba vestido militar, que era un militar, ¿no? Incluso su hermana luego dio testimonio que llegó a verlo y que incluso llegaron a hablar con él. Fíjate si era tal la interacción entre ambos que esta chica que estaba enferma llegó a enamorarse de él. Eran tan continuas las visitas de este personaje, ¿no? Y evidentemente no debía de suponer miedo para ella, ni mucho menos, que llegó incluso a enamorarse de él. Parece que estamos hablando de una leyenda romántica, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Pero bueno, que hay que decir que estas personas no hace 200 ni 300 años, ¿no? De esto, que es gente claro, que lo pudo, pues a mediados del siglo XX, no sé, calculo que podría ser sobre 1940 o sí, no 1950, por la edad, ¿no? de Luisa, de la madre de Dani, que es que me lo contó. Pero el caso es que, bueno, esa historia, hay muchas historias parecidas, ¿no? De apariciones de militares antiguos, pero el tema es que un día me contó Luisa que eso quedó ahí, ¿no? Pasó, pues la familia se fue de esa casa y tal, y ahora evidentemente esa casa, esa concretamente donde estaban, creo que tiene dueños, pero no vive nadie, y ya lleva años así, pero me contó que un vecino de al lado, que tiene un jardín, tiene un pequeño jardín que da a esa casa, hace ya unos años, le contó a Luisa, ¿no? Y a varios del pueblo, ¿no? Que le había pasado una cosa muy extraña, que salió de casa y que en el jardín se encontró a un señor muy alto, vestido, dice, era como un militar, pero vestido así, un militar muy antiguo, ¿no? Y claro, dice, es que lo tenía delante de mis ojos y desapareció. Pero es que hace más o menos 3 años, no más, volvió a suceder con otra persona que ahora está en esa casa, que llegó ahí al pueblo, se fue a vivir a esa casa y que le iba contando a todo el mundo. Y me pasó una cosa rarísima, que me encontré que salgo al jardín y me encuentro un señor que se me queda mirando, yo le digo, oiga, ¿qué hace aquí? ¿Quién es usted? Y que de repente desaparece. Y le pregunté, claro, ¿cómo iba vestido? Y dijeron que iba vestido de militar antiguo. Bueno, pues cuando fue lo de las chicas estas, pues las primas de Luisa, resulta que el cura, esa chica insistía tanto que le pasaba, que el cura pues decidió ir a investigar, cura del pueblo decidió ir a investigar quién vivía en esa casa antes que ellas, ¿no? Y parece ser que en el registro en Valladolid se encontró que efectivamente en esa casa había vivido un oficial carlista que había estado ahí viviendo durante muchos años y claro, pues hasta el cura, que no la creía, al final terminó creyéndola. Claro, o sea, decir, pues no se está inventando nada, porque nadie sabía, son casas muy antiguas, es un pueblo que debe ser bastante antiguo. Bueno, sin duda alguna, Río Seco de Tapia es uno de esos lugares en los que nos gustaría volver, seguir investigando, y hay un detalle que vamos a contaros ahora, y es que, ya para poner punto y final al tema, y es que en este lugar, la niña que había vivido ahí, de la que os hablábamos, era una niña que también se llamaba María,
había muerto hacía 100 años y que tiene unas características muy parecidas a María. Vamos a ver la fotografía y mientras tanto decir, bueno, pues que esta niña, cuando tú dijiste que murió de una manera dramática, fue que, ¿cómo lo titulaste tú? Una muerte por una broma o algo así. Sí, no, es que en el pueblo hay un dicho ahora, quedó desde que sucedió ese hecho, que eso fue un hecho real, quedó la historia como pasó, que bueno, la voy a contar rápido. Ella, pues el día de los Santos Inocentes, ella tenía un novio, y el día de los Santos Inocentes, esa niña, que era la hija de la señora esta que practicaba la brujería, tenía un novio, y el día de los Santos Inocentes el novio le quiso hacer una broma. Y le dijo que le mandó una carta diciéndole que la iba a dejar, que se marchaba y que la dejaba, que no quería saber nada de ella, pero era una broma. Pues ella se lo tomó en serio, pensaba que era verdad, y resulta que se envenenó con un producto químico, estos que se le dan a la vid, para, ¿sabes? Y claro, estuvo varios días muy malita, terminó muriendo porque no podían hacer nada por ella, había ingerido un montón de producto químico y vino el novio, y el novio le dijo, mira, te has muerto por una broma. Y esa frase es la que, digamos, es la que recuerdan ahí en el pueblo, exactamente, una manera muy trágica, porque aparte es que, fíjate, innecesaria, ¿no? Porque por una simple broma, es tremendo, ¿no? Algo duro. Bueno, pues Juan Carlos Blanco, yo creo que por hoy, y haciendo esta excursión, ¿no?, a Río Seco de Tapia, provincia de León, hay que decirlo, sí. Yo creo que volveremos, ¿eh? Sí, yo espero volveremos muy pronto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A ti. Vamos a continuar ahora, y lo vamos a hacer con la sección de nuestra compañera Geraldine Arcas y Carlos, que está ahí a su lado. Carlos, ¿qué os parece el tema de esta noche de Río Seco de Tapia? Pues sí, Eduardo, vamos a comenzar esta sección de Geraldine. Buenas noches, Geraldine. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Eduardo. La otra realidad. La otra realidad, exactamente. Bien, vamos a hablar, primero quiero que me comentes lo que acabamos de escuchar, el expediente Río Seco. ¿Qué explicación le encuentras a este expediente? Pues realmente yo creo que María estuvo viviendo esto, ¿no? En carne propia, ¿no? Y que no estuvo influenciada por nada externo. Totalmente, ¿no? Real todo. Sí, claro, claro. Bien, pues en esta sección de la otra realidad, Geraldine nos enseñará unos vídeos, luego le haremos unas preguntas, unos vídeos sorprendentes, sobre todo hoy en especial, unos vídeos en los que niños nos van a... No, la palabra no es asustar, pero sí que un poco la piel de gallina igual sí que os la van a poner. Vamos a dar paso al primero de los vídeos y hablamos ahora de nuevo con Geraldine. Honey, there's nobody in the tree. Up there. You can see somebody? Yeah. Are you sure? I don't see anybody, honey. I see a girl. You see a girl? Yeah. Oh, is she okay? Yeah. What's she doing? On the tummy. It's Dad. It's Dad. Honey, I don't think there's a dead girl in the tree, baby. There's nothing in the tree. It's Dad. Look, see? I see it. It's Dad. What? The tree is dead? No, the girl's dead. Why do you think there's a girl dead? Up here. Up there? But why? I don't get it. So we're sitting here in front of this tree, and all of a sudden Elijah tells me that there's a girl that died. And I said, no, honey, there's no girl dead. He goes, yeah, she's stuck in the tree. Geraldine, después de ver este vídeo... Imagínate. ¡Buah! Sorprendente. Claro, claro, claro. Yo tengo una pregunta. ¿A qué se debe que los niños, bebés, vean cosas que realmente no puede ver la gente adulta? Pues se debe a que los niños tienen la capacidad de poder percibir
de poder sentir lo que otras, las personas mayores realmente no lo sienten, no pueden verlo. Entonces los niños está como que la mente más abierta para que ellos puedan sentir mejor todos estos fenómenos. Acabamos de ver en el vídeo un niño que mira hacia un árbol y Exacto, estamos viendo ahí, perdón. ve una niña que finalmente le acaba diciendo que está muerta. El niño lo toma con una naturalidad asombrosa. ¿Ven la muerte distinta como la vemos nosotros? Claro, es que ellos no asumen la muerte como en sí, como nosotros, como las personas mayores, ¿no? Adultas, o sea, no lo asumen. Entonces la niña le dice, mamá, está muerta, le dice, ¿no? Porque es algo natural, normal para los niños. Tenemos otro vídeo, yo le llamo, lo vamos a ver ahora, pero yo le llamo el amigo invisible. Ahora entenderéis por qué, damos paso a él, lo vemos y luego explicamos un poco. Who is it? Who is it? Yeah. Who's that? Who's up there? Who is it? Who is it? Who? Who is it? Who's that? Bien, Geraldine, acabamos de ver un niño, su padre fallecido, Exacto. identifica a una persona que él ve en esa foto, de hecho señala hacia dónde está. Claro, exactamente, y dice así, ¿no? Y le dice a la mamá que está ahí, y se queda, si ustedes observan, se queda mirando como diciendo, y la foto, ¿no? Como diciendo, mira, ahí está, ¿ves? Entonces es sumamente acogedor, ¿no? Podemos decir que entonces, como yo digo, entre comillas, el amigo invisible realmente para muchos niños existe. Claro, el amigo invisible, claro, sí, yo pienso que sí existe, ¿no? Quiero dar un poco un ejemplo. Yo tengo mi hija, bueno, tengo 2 hijos, la segunda tiene pues 8 años, de los cuales ella, cuando era pequeña, cuando tenía 4 años, me decía, mami, tengo una amiga que se llama Ami. Entonces yo le decía, ya, hijita, y no le hacía como, ¿sabes?, mucho caso. Entonces, hasta que un buen día me dice, mami, yo quiero que me compres el vestido de Ami. El vestido, ¿cómo es el vestido? El vestido tiene, ¿cómo le llaman acá? Encaje, y tiene unos zapatos de charol. Yo quiero los zapatos de charol, quiero el vestido de Ami. Y yo, bueno, ya, hijita, y no sé qué. Hasta que pues un buen día estaba en la tarde trabajando, haciendo en la computadora ahí una documentación, y me viene mi hija y me dice, mami, quiero tomar leche. Ya, hijita, ahora te hago. Y ya justo lo terminé de hacer, me voy a levantar y siento que corre alguien. Yo pensé que era mi hija, porque se fue hace un ratito y vuelve a venir a los segundos. Entonces, cuando volteo así, veo una niña que sale del cuarto de mi hija en el pasadizo y corre, ¿no? Corre y yo lo veo y era una niña de 7, 8 años más o menos, con el vestido de encaje, con los zapatos de charol negros. ¿Y llegaste a verla? La llegué a ver, o sea, yo la llegué a ver porque corrió y yo me quedé así y la niña traspasó la puerta de la cocina. Yo me quedé, ¡oh! Hice esto, ¿no? Esta expresión porque dije, Dios, porque fue tan real, fue de carne y hueso que dije, se va a estampar contra la puerta, pero lo traspasó. Sorprendente. Sorprendente. Entonces yo creo que sí, los niños invisibles existen. El amigo invisible. ¿Y cuándo crees que deja un niño de ver, por ejemplo, este niño que acabamos de ver en el vídeo, a su padre? ¿Llegará un momento en el que deje de verlo? Yo creo, sabes que creo saber la respuesta, ¿no? No soy dueña de la verdad, ni mucho menos. Creo yo que cuando empiezan a decir los adultos, los padres o los tíos, ¿no? A decir,
no creas esto, no creas el otro, o no existe esto, no existe el otro. Es como que de alguna manera bloqueamos a nuestros hijos y pues se va cerrando, como yo digo, la glándula pineal o el tercer ojo. Entonces ahí ellos empiezan a perder esa capacidad, ¿no? Realmente todos podemos ver, pero llega un momento en el que se cierra eso y decir no existe, no veo, yo no sé nada. Viendo estos vídeos se me ocurre otra pregunta. ¿Podrían esos entes, fantasmas, llamémoslo como Energía, claro. energía, mandarnos mensajes a la gente adulta a través de esos niños? Yo creo que sí. Yo realmente creo que hay criaturas que no conocen al abuelo, no conocen a alguien que falleció en la casa y dicen, mami, yo vi a un señor así y me dijo que te cuides o que estés bien, que no pasa nada, ¿no? Entonces yo sí creo que dan mensajes, ¿no? Nuestros hijos, las criaturas, los niños, ¿no? Pueden ver y dar mensajes a los adultos. ¿Cómo crees que actúa el cerebro de un niño para que no tenga miedo a esas cosas? Por ejemplo, seguramente un adulto vemos lo mismo que estos niños ven en los vídeos y asustarnos íbamos a asustar. Claro. ¿Por qué ellos lo ven tan natural? Claro, es que realmente para ellos es algo natural, no está como nosotros, ¿no? Los adultos que estamos ya, como dice, contaminados, ¿no? Que de repente no sé qué, que el bajo astral, que realmente yo no sé, bueno, me parece una tontería, pero bueno, que no sé qué y no sé cuánto y esto y el otro, cuando realmente, o sea, nos contaminamos, entonces tenemos miedo. Y una criatura, un bebé, un niño, no lo asume así como algo mío, porque ellos lo pueden sentir y percibir y no sentir miedo, ¿no? Sí, de hecho, los bebés, los niños pequeños, de hecho, hay veces que dices, no te asomes ahí y ellos se asoman porque no tienen miedo ninguno. Claro, es como que a veces uno como padre cometemos el error de decir, come la comida porque viene el coco. Inconscientemente le estás metiendo el miedo, ¿no? Correcto. O si no comes y te portas mal, sale el monstruo debajo de tu cama. Muy interesantes los vídeos de esta semana, Geraldine. Creo que ya tienes preparados los de las siguientes. Sí, los de la siguiente van a estar mucho mejores. Vamos a ver qué pasa. Y ahora nada, vamos a despedir ya esta sección y ya para dar paso al cierre de programa. Volvemos a la mesa principal. Bueno, Carlos, y esto es el expediente Río Seco. ¿A ti qué te parece esto? Impresionante. La verdad que yo no tuve la oportunidad de estar en esta investigación, pero solo la forma de contarla de Juan Carlos es espectacular y te mete de lleno en la historia y creo que hay que repetir, hay que volver a Río Seco. Es un lugar que sin duda nos dejó una espinita clavada y es un lugar al que volveremos muy pronto y muy pronto compartiremos con todos todo lo que vivamos allí, porque Río Seco no es un lugar cualquiera. Y yo estoy deseando ir, sinceramente. Te voy a dar una pista. ¿Qué os parecería si estáis en el bosque con vuestra pareja, con unos amigos, y de repente veis una especie de un ser que se mete en la tierra y sale, y va avanzando hacia ti? Saldrías corriendo. Corriendo, seguramente. Pues algo parecido ocurrió en Río Seco de Tapia, pero eso lo contaremos en el próximo programa. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches.